buenos días a todos y a todas. Les agradecemos su asistencia a la Mesa Verde Ciberviolencia Escolar, Características y Percepciones en Estudiantes del Callao, organizada por el Instituto de Estudios Peruanos, IEP, junto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, MINJUS, y el Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA. Esta Mesa Verde está basada en el estudio que lleva el mismo nombre de esta mesa, y pueden descargar gratuitamente desde la web de las publicaciones de INDAGA. La mecánica de la mesa será la siguiente. Tendremos en la primera parte de la mesa la exposición de Miriam Cervantes con un tiempo de 15 minutos. Posteriormente, pasaremos a escuchar los comentarios de Aylin Agüero y Lucía Tanmer, cada una con intervenciones de 15 minutos. Finalmente, le daremos a la expositora y las comentaristas 5 minutos adicionales finales a modo de cierre. Entonces, pasaré a presentar a la expositora Miriam Cervantes. Ella es investigadora del Observatorio Nacional de Política Criminal, INDAGA. Ha sido analista económico en el Organismo Internacional de las Naciones Unidas, FAO Perú, con experiencia en investigación de políticas y adopción de tecnologías. Ingeniero economista por la Universidad Nacional del Altiplano y máster en planificación de proyectos de desarrollo rural y gestión sostenible por la Universidad Politécnica de Madrid. Miriam, tienes la palabra 15 minutos. Buenos días y muchas gracias por la invitación para participar en este importante medio. A continuación voy a presentarles la investigación desarrollada por el Observatorio Nacional de Política Criminal, denominado Ciberviolencia Escolar. Este estudio forma parte de los muchos que se han desarrollado para estudiar el comportamiento delictivo y criminalidad en el Perú. En el contexto actual, cobra gran relevancia el estudio de la ciberviolencia, ya que en la última década las redes sociales se han convertido en un vector de violencia juvenil y han cambiado drásticamente el panorama del comportamiento agresivo. Las redes sociales han introducido nuevas formas de agresión y violencia que ocurren exclusivamente en línea. Por ejemplo, el cyberbullying, que es común entre las poblaciones juveniles. La potencia del Internet, combinada con la dificultad de desarrollar empatía en ese entorno digital, son algunos de los factores que hacen del ciberbullying el problema más relevante que afecta a la infancia y a la adolescencia. Incluso se lo ha categorizado como un problema emergente de salud pública. La definición de cyberbullying se connota como una agresión intencional por parte de un grupo o un individuo, sumado a formas electrónicas de contacto repetitivas contra la víctima que no puede defenderse fácilmente por sí misma. Esta definición recoge muchos aspectos de la definición de acoso escolar, en intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder. Sin embargo, el cyberbullying tiene sus matices propios derivados de la tecnología, ya que la repetición ya no consistiría en agredir a la víctima varias veces. Basta con subir una sola imagen o un video indeseado y la repetición se va a producir cada vez que esta imagen o este video sea visualizado, comentado o compartido. Por favor, si podría pasar a la siguiente lámina. A la siguiente, por favor. Okay. Los antecedentes de este estudio, este se enmarca en el Consejo Nacional de Política Criminal, CONAPOC, que en su sesión 15ª, celebrada el 18 de julio del 2019, acordó elaborar un diagnóstico sobre el desarrollo de la delincuencia en las instituciones educativas de Lima y del Callao. Siguiente, por favor. Okay. La estrategia de articulación para realizar este estudio implicó a 5 instituciones. Estas instituciones establecieron coordinaciones constantes para garantizar la seguridad del equipo investigador y también para garantizar la seguridad de los encuestados. Las instituciones son el Gobierno Regional del Callao, la Dirección Regional de Educación del Callao, la Región Policial del Callao, las instituciones educativas y el Observatorio INDAGA. El objetivo que en el plano general que busca esta investigación es evidenciar las prácticas de violencia entre estudiantes de los 3 últimos años de secundaria en los colegios del Callao, prestando especial atención en la ciberviolencia. Y en el plano de los objetivos específicos,
conocer las conductas antisociales de los estudiantes de secundaria y también en la práctica, las prácticas de hostigamiento y ciberacoso entre estudiantes. La próxima, por favor. La técnica e instrumentos de recolección de datos se ha utilizado en un cuestionario multipropósito aplicado con el apoyo de voluntarios del Ministerio de Justicia. La siguiente, por favor. El ámbito de estudio es la provincia constitucional del Callao, con 21 instituciones educativas de sus 6 distritos, donde se implementaron el plan piloto de tutores policiales. La siguiente, por favor. Se han encuestado un total de 1.155 estudiantes de secundaria. La muestra cuenta con un 95% de confianza y un porcentaje de error menor al 3%. Dentro de las características de la población estudiantil, el 60% se concentra entre las edades de 15 y 16 años. En cuanto al sexo, un 51% son mujeres, mientras que un 48% hombres. En cuanto a la nacionalidad, tenemos un 95% de nacionalidad peruana y un 3.5% de nacionalidad extranjera. Y por último, en cuanto al domicilio, un 90% de ellos residen en los distritos de la provincia constitucional del Callao. Siguiente, por favor. El análisis de la investigación se ha presentado en 5 principales dimensiones: la dimensión afectiva, la dimensión de antecedentes de conflictos del hogar, la dimensión académica, la dimensión de conductas antisociales y la dimensión de violencia, que estas a la vez se convierten en factores del ciberbullying. Y la última dimensión, que analiza de forma descriptiva los datos de ciberviolencia en las instituciones educativas. Para el análisis se han identificado 2 grupos de ciberviolencia, de los estudiantes que participan directamente e indirectamente. Para esto se ha recogido dos preguntas. La primera, si los estudiantes participaron en el envío de comentarios dañinos o si es que estos facilitaron la información para que estos comentarios se hagan propicios. Siguiente, por favor. En cuanto a los resultados, en la dimensión afectiva se observa que cuando los padres actúan con indiferencia ante el adolescente que tiene problemas en el colegio o en la calle y existe una relación pobre en el plano afectivo, es más probable que los adolescentes realicen comentarios dañinos por medios digitales o faciliten información, en comparación al grupo de estudiantes que no realizan estos actos. En efecto, según la información que tenemos, un 65% de los estudiantes que realizaron comentarios dañinos indican que sus padres o cuidadores son indiferentes cuando tienen problemas. También un 45% de estos estudiantes indican que sus padres no los cuidan cuando estos se enferman. Y un 7% del grupo de estudiantes que facilitan información para humillar a un compañero indica que sus padres nunca le han mostrado palabras cariñosas, ni afecto. Siguiente, por favor. En la dimensión de antecedentes conflictivos en el hogar, el grupo de adolescentes que realiza comentarios dañinos o facilita información es el que más agresiones recibe por parte de sus padres. Los datos nos muestran que un 37% de los estudiantes que realizan comentarios dañinos reportan que fueron golpeados por sus padres con lesiones. También un 34% de ellos manifiestan que sus padres consumen bebidas alcohólicas o drogas. Y asimismo, un 31% de los estudiantes que facilitan información indican que sus padres se golpean entre sí. El siguiente, por favor. En el plano de dimensión académica, los resultados muestran que la cantidad de estudiantes que tiene dificultades para concentrarse en clases,
que considera que no es necesario culminar con sus estudios y ha dejado alguna vez de estudiar, es más propensa a realizar comentarios dañinos por medios digitales o facilitar información. En efecto, tenemos un 41% del grupo de estudiantes que realizan comentarios dañinos que declara que pocas veces o nunca puede concentrarse en clases. También tenemos un 29% que indica que ha dejado de estudiar en algún momento. Y un 38% del grupo de los que facilitan información que cree que no es necesario culminar con sus estudios. Siguiente lámina, por favor. En la dimensión de conductas antisociales, el daño a bienes de terceros, el considerar que es necesario defenderse con violencia para hacerse respetar, el aceptar regalos a sabiendas que son robados y el desconocimiento de la autoridad de la policía son características de los adolescentes que son propensos a enviar comentarios dañinos o facilitar información. Tenemos un 78% de los estudiantes que realizan comentarios dañinos que consideran que es necesario defenderse con violencia para hacerse respetar. Una cifra muy preocupante. Y bueno, tenemos un 57% de los que facilitan información que indican que han rayado, pintado, golpeado, dañado bienes de otras personas. Siguiente, por favor. También tenemos un 51% de estudiantes que han realizado comentarios dañinos que indican que han cometido actos de robo en supermercados y mercados. Y 3 de cada 10 indican que han sido capturados por la policía y han sido llevados a la comisaría. Y bueno, tenemos un 50% del grupo de estudiantes que facilitaron información que piensa que robar tiene sus justificantes. En conclusión de esta dimensión de conductas antisociales, se observa que los adolescentes que cometen ciberviolencia presentan en proporción más conductas antisociales que sus pares que no cometen esta infracción. Siguiente, por favor. En el plano de la dimensión de violencia, se observa que la violencia está presente en el colegio, en los medios virtuales y en la calle. Y esta se demuestra por las respuestas afirmativas a defenderse con un arma, para no verse lastimado, a la pelea con compañeros, a las agresiones con armas punzocortantes y la participación en peleas en barras y pandillas. Es muy preocupante saber que un 42% de los estudiantes que facilitan información consideran que es necesario defenderse usando algún arma. También otra de las cifras muy preocupantes es que el 26% del total de estudiantes que realizaron comentarios dañinos indican que han usado en una pelea un arma en la institución educativa. Siguiente, por favor. En la dimensión de la ciberviolencia, observamos que los resultados indican que los adolescentes transmisores de violencia también son vulnerables a diferentes actividades que le pueden perjudicar. Es como el hostigamiento, el acoso sexual, así como la suplantación de identidad y la ciberviolencia. Un 8% de los estudiantes, del total de estudiantes, admiten haber transmitido rumores para desprestigiar personas mediante medios digitales. Y un 11% admite que ha cometido actos de ciberbullying contra compañeros. Y la cifra mucho más preocupante es que un 6% del total de estudiantes encuestados indica que grabó en imagen o en video el cuerpo desnudo o semidesnudo de una persona menor de edad. Y un 5% de ellos la hizo pública. Siguiente, por favor. Bueno, las principales conclusiones del estudio. La primera es que existe una continuidad entre las conductas violentas y antisociales en el salón del colegio y las que se producen en el terreno virtual.
También existe evidencia de ciberviolencia entre los estudiantes del Callao, ya que un 8% de los estudiantes admiten haber cometido estos actos y además un 15% manifiesta haber sido víctima. También tenemos 5 dimensiones que están más relacionadas a la ciberviolencia. La dimensión de la afectividad, la relación que tienen los estudiantes con sus padres, la dimensión académica, los antecedentes del hogar, las conductas antisociales y la violencia. De estas 5 dimensiones, existen 2 dimensiones más importantes, que son la conducta antisocial y la violencia física en el colegio, las mismas que la criminología denomina factores de riesgo dinámicos. También observamos resultados contundentes que esclarecen un lazo conductor de la violencia del hogar hacia el colegio, ya que un 50% de los encuestados indica que consideran válido defenderse con violencia en caso de ser lastimados. Siguiente, por favor. Una cifra muy preocupante recogida en la encuesta es que 1/3 de los estudiantes indican haber cometido ciberviolencia, además de haber ingresado armas a la escuela para fines agresivos. Y por último, los estudiantes manifiestan la importancia de ser tomados en cuenta en la realización de actividades educativas y por lo tanto sería necesario incorporar técnicas de participación en la generación de contenidos educativos. Siguiente, por favor. Bueno, los invito a descargar esta investigación que se encuentra en la página del Minjus y les dejo el link para que puedan revisarla a más detalle. Muchas gracias. Luego de la presentación de Nidia Cervantes, los comentarios van a estar a cargo de Ailín y Lucía. Ailín Agüero es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en Desarrollo Rural del Programa Internacional Máster in Rural Development Erasmus Mundus de la Unión Europea. Investigadora con interés en temas de desarrollo rural y pobreza, y especialmente en temas de tecnología de la información y la comunicaciones TIC, y su vínculo con el alivio de la pobreza y el desarrollo. Especial atención a la integración de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Luego también continuará Lucía Dahmer. Lucía Dahmer ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile. En la actualidad, es profesora asociada de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. En el plano de la gestión pública, ha participado de programas de seguridad ciudadana en diversos países de la región, trabajando como jefa de la División de Estudios del Ministerio del Interior de Chile y jefa de asesores del Subsecretario del Interior y Seguridad Pública en Chile. No se conecta. Entonces, mientras esperamos nuevamente, entonces podríamos comenzar con Lucía, con su participación de Lucía y sus comentarios. Lucía, tienes unos 15 minutos a partir de tu lectura del estudio que ya se te alcanzó con anticipación. Quiero agradecer, bueno, al observatorio, al IEP por la invitación, al Ministerio de Justicia. Efectivamente, este es un texto muy interesante. Es un texto que pone una agenda respecto a los problemas de la violencia, que está concentrado, como lo van a explicar probablemente más tarde, en la experiencia del Callao. Y yo tengo ahí algunos comentarios más bien puntuales, ¿no? Primero, me parece que es un esfuerzo muy interesante, es interesante que lo haga un ministerio, siendo que en general, digamos, uno piensa que los ministerios están mucho más alejados de la agenda académica, y en ese sentido me parece un esfuerzo valioso.
Segundo, me parece que este es un esfuerzo que tiene que ser replicado, que en definitiva las recomendaciones que ustedes van a encontrar en el texto son recomendaciones que todavía son muy ad hoc para la situación del Callao y no nos permiten decir si esto es lo que está pasando en todos los colegios del Perú o en definitiva solo en algunos colegios o solo en algunos colegios como los que están incluidos ahí en la muestra. Me parece que en ese sentido necesitamos conocer, por ejemplo, las diferencias entre los niveles de ciberacoso, cibercrimen que sufren los estudiantes o que los estudiantes son victimarios de los mismos, en los colegios particulares también, y empezar a identificar, digamos, cuáles son las variaciones en ese fenómeno. Me da la impresión que la única forma de avanzar con seriedad, además, es ponerle a este estudio, que es un muy buen pilar, un segundo pilar, que es un pilar mucho más cualitativo. Y el pilar cualitativo podría estar reforzado por entrevistas en profundidad o incluso grupos focales con estudiantes, profesores, los miembros de la comunidad educativa para entender hasta qué punto la violencia que se ejerce en la escuela luego es, digamos, difundida a partir del mundo de lo digital, o hasta qué punto en realidad la violencia a la que son víctimas algunos de los estudiantes es una violencia que si tiene o no una vinculación con los hechos escolares. Y acá, por ejemplo, para poner un ejemplo lo que estoy tratando de decir, una cosa es que a uno lo persigan por unas fotos con compañeros del colegio en el marco de una fiesta escolar o de un partido de fútbol o alguna situación intraescolar que se va al mundo del ciberacoso o del ciberdelito. Y otra cosa muy distinta es que ese joven sea perseguido por situaciones, digamos, digitalmente, por situaciones que son propias del mundo digital, ¿cierto? Porque puso una foto, porque tiene una cuenta de Instagram, porque tiene una cuenta, y ahí se genera esa propia nueva forma de vinculación, o por situaciones que son externas al mundo del colegio. Si bien es cierto que las consecuencias sobre el estudiante son similares, es muy distinto saber si lo que está dentro de la comunidad escolar es un mundo donde la violencia ya llegó a ese paso hacia el mundo, digamos, del ciber. Me parece especialmente importante, además, que es necesario avanzar. El estudio pone algunas señales, pero me parece necesario avanzar en algunos detalles del tema del ciberacoso, cuáles son los medios que se utilizan, los estudiantes, qué tipo de cuentas tienen, si tienen cuentas en qué tipo de redes sociales, para tratar de hacer también un barómetro de dónde se concentran los ciberacosos, ¿no? Uno podría decir, bueno, el ciberacoso es grande, sí, pero ¿es grande en dónde? En TikTok, en Instagram, en Facebook, es grande en los correos electrónicos, es grande en grupos de WhatsApp. Necesitamos también ese tipo de detalles que permitan proponer o ratificar algunas de las recomendaciones que el estudio incluye. Y en ese sentido, la gran pregunta es, bueno, ¿para qué sirve la denuncia? ¿No? Porque en definitiva, si uno lo que tiene son grupos de WhatsApp, uno puede hacer probablemente una denuncia judicial donde con algún tipo de inteligencia uno pueda tener algún tipo de resultado, pero efectivamente si esto son cuentas abiertas, con nombres falsos, en las redes sociales, como todos sabemos, eso es mucho más difícil de conseguir. Sí, parece que me silenciaron, pero como ya he partido, voy a seguir. Una cosa que me parece especialmente importante del estudio y que me llama la atención, y voy a aprovechar que está bien ahí para dejar la pregunta, es, encuentro que son muy bajos los niveles, los porcentajes de gente que dice que ha sido acosada, ¿no? Es menos del 20%, me parece que ese es un número bajísimo, pensando, digamos, en la experiencia comparada. Y las preguntas que me surgen es hasta qué punto eso significa que tal vez los estudiantes han normalizado algunos hechos de violencia, han normalizado algunas expresiones dentro del mundo ciber, y por ende ya entienden como acoso realmente el sexting, o sea, entienden como acoso las situaciones que ya fueron prácticamente de hiperviolencia, pero todas estas microviolencias que se dan en el mundo cotidiano de las redes sociales o de las redes de comunicación ya no las consideran. Y creo que eso es realmente importante mirar, porque así como está en el estudio, digo, es un tema importante, pero no pareciera ser un tema fundamental. Y creo que sí lo es, especialmente mirando la experiencia comparada. Efectivamente, además, el estudio reconoce
dentro de los temas, de los factores vinculados con la violencia en el mundo ciber, los mismos factores que en el mundo no ciber, el consumo de alcohol, la presencia de violencia en el hogar, la presencia, digamos, del consumo de otro tipo de drogas. Efectivamente, esos son factores que generan incapacidades para reconocer que la violencia no es una forma de resolver conflictos, ¿no? Y si bien la gran mayoría responde eso, yo me pregunto si responden eso porque es lo que toca responder en una encuesta de este estilo, o si verdaderamente creen que eso es, digamos, lo normal. Desde ese punto de vista me parece también que sería interesante ser más creativo con las encuestas y tal vez pensar en encuestas que más que planteen preguntas abiertas o preguntas cerradas con algún nivel de especificidad, tal vez planteen incluso escenarios, ¿cierto? Y en eso de los escenarios, lo que uno empieza a mirar en otras experiencias comparadas es que efectivamente ahí uno empieza a darse cuenta que sí, la violencia está mucho más naturalizada, ¿cierto? Si a ti te ponen una foto, tú irías a su casa a amedrentarlo, ahí uno se empieza a dar cuenta que efectivamente esas cosas están más naturalizadas y ayudarían a complejizar el fenómeno. A mí me llama la atención también, o me parece especialmente relevante, discutir lo que entendemos por hostigamiento, ¿no? Porque una de las cosas que la sociedad peruana en los últimos 10 o 15 años se ha fortalecido es el hostigamiento cotidiano. Miren el debate electoral hoy día. Digo, no hay nada que no sea hostigamiento, maltrato, violencia directamente. Entonces, ¿cómo le pides a los estudiantes que no hagan eso cuando lo que ven es que sus pares, el presidente de la República, los congresistas, digamos, todo el mundo lo que hace es hostigar, maltratar, incluso acosar, ¿no? Virtual y no virtualmente a sus pares. Entonces, ahí es donde creo que el estudio también reconoce un problema que es fundamental y es, en el fondo, reconoce una factura de un problema, pero que es un problema mucho más estructural, creo yo, de lo que uno lo logra identificar, ¿no? Creo que este es un estudio, como les digo, que presenta la mayoría de la evidencia que hay en el país y en otros contextos para mirar el tema del acoso. Reconoce también la relevancia que genera el hostigamiento, el acoso y el delito, finalmente, en la capacidad que tienen los estudiantes de aprender, y por ende genera un costo social gigantesco cuando uno efectivamente tiene cientos de estudiantes que están preocupados de otras cosas. Y con esto termino, pero también me pregunto cuál es el camino alternativo. No hay. El mundo va hacia lo virtual. Por eso estamos nosotros acá en este marco. El mundo va hacia la cantidad de reuniones de Zoom donde uno ha estado que han sido bombardeadas por gente que entra a funarlas o entra a tratar de sabotearlas, no son pocas. El mundo del post-COVID nos va a mostrar, o sea, Perú seguramente se irá online este año también en clases. Dudo que el próximo año sea 100% normal, seguramente será híbrido y tendremos una generación que hizo 3 años de colegio online. Entonces, ahí creo que hay un espacio, digamos, dentro de las recomendaciones del documento que deberíamos de revisitar, ¿cierto? No sé, el documento seguramente se hizo en otro marco, pero hoy día el marco post-COVID nos debería llevar a pensar tal vez en medidas que se han tomado en otros países, por ejemplo, que los estudiantes no puedan entrar con celulares a las salas de clase. Los mismos son entregados antes de entrar a la sala de clase al profesor y el profesor los tiene guardados, o incluso mecanismos, digamos, mucho más limitantes para el uso de los celulares, o generar estos mecanismos donde los estudiantes pueden tener acceso al internet, pero no necesariamente a las redes sociales, sabiendo lo perniciosas que pueden ser, o el camino alternativo que han tomado otros países, que lo que hacen es generan cursos desde kinder hasta quinto de media, donde se enseña, digamos, las lógicas de la sociabilización en el mundo ciber. Creo que pensar que podemos evitar el mundo ciber es ya imposible, y en ese sentido lo que les sugeriría es tratar de buscar recomendaciones que lo que hagan es piensen desde adentro del mundo ciber, entendiendo que las nuevas generaciones son generaciones que nacieron ya con el celular en la mano, y donde muchas de las cosas que nosotros hoy, la gente que tiene más de 40 y más de 30 también,
consideran hostigamiento serán cosas que probablemente en 10 años más serán prácticamente normalizadas, nos guste o no. Entonces, la idea ahí, yo creo, en las recomendaciones es empezar a mirar con mucho más precisión efectivamente cómo funcionan estas cosas. Y ahora sí, lo último, que me parece que el texto podría darle un énfasis mayor o sugeriría que hiciera un estudio, digamos, más específico, es en términos de las consecuencias que esto tiene especialmente en las mujeres, ¿cierto? Con todo el tema, no solamente el hostigamiento en términos generales, sino el hostigamiento con particularidades sexuales, con particularidades del cuerpo. La violencia contra las mujeres en las redes sociales ha crecido inmensamente, tanto principalmente como víctimas, pero también como, digamos, victimarias en procesos que son realmente complejos, y valdría la pena que si tanto el observatorio como el ministerio deciden hacer un estudio más, se enfoquen ahí. Así que sin eso, sin más, les agradezco mucho y les felicito por el documento. Ahora, a continuación, pasaremos a los comentarios de Ailín Agüero. Ailín, tienes 15 minutos. ¿Qué tal? Buen día con todas, con todos. Gracias por la invitación para poder comentar este interesante estudio sobre ciberviolencia escolar. Gracias al IEP, a Indaga, a Miriam que nos ha presentado y a Lucía también por los comentarios. Bueno, como hemos visto, este estudio lo que ha querido es evidenciar las prácticas de violencia en los estudiantes de secundaria de las escuelas del Callao. Entonces, un primer punto que para mí es importante destacar es este esfuerzo que se ha realizado, que por lo que entiendo ha recogido información de más de 1000 estudiantes con el apoyo de directores, directoras, profesoras, profesores e incluso efectivos policiales. Entonces, saludar este esfuerzo, esta colaboración que ha habido para recoger información y poder evidenciar la problemática de este grupo en particular en el tema de la ciberviolencia. Otro punto que para mí es bien importante y que lo ha mencionado Miriam en las conclusiones es el tema de la continuidad entre las conductas violentas y antisociales y cómo esto se reproduce en el entorno virtual. En los estudios que hemos desarrollado desde el IEP en este tema de el uso de TIC y los riesgos que hay asociados a los diferentes usos, hemos visto que efectivamente hay que las desigualdades o las vulnerabilidades que vemos en el día a día en nuestra vida real, por decirlo de alguna manera, se van a terminar reproduciendo en el mundo virtual. Ejemplo de ello son, por ejemplo, los estereotipos tradicionales de género. Y bueno, estos son transversales en los contextos tecnológicos o digitales. Entonces siempre va a terminar habiendo una reproducción de todo esto en el terreno virtual. Y bueno, también hemos encontrado evidencia respecto, por ejemplo, cómo las diferencias que hay entre la dinámica entre la zona urbana y rural, los temas de género, los temas de edad, todo esto al final en el mundo virtual se termina reflejando de una manera u otra. Y entonces los más susceptibles a sufrir ataques van a ser las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Eso como segundo punto. Otro de los puntos es lo que ya también, como bien ha mencionado Miriam, las dimensiones que están más vinculadas con la ciberviolencia, ¿no? Ya hemos visto que es la afectividad, la violencia en el hogar, los antecedentes del mismo y las conductas antisociales. Entonces, quería rescatar que este estudio llama la atención precisamente sobre la importancia que tiene la dinámica en el hogar, cómo se forman las bases en este entorno y la manera como todo eso se va a terminar reflejando en diferentes ámbitos de la vida, en el contexto del que estamos hablando, bueno, en el entorno virtual. Otra idea que también me pareció súper interesante y que evidentemente está relacionado con el área en la que vengo investigando hace algunos años, bueno, es todo este tema de que las redes sociales y la telefonía móvil se han venido desarrollando aceleradamente en los últimos años. Y esto está generando de alguna manera que también el radio de acción de aquellas personas que buscan cometer violencia se amplíe.
Entonces, aquí la idea que quería traer es que, bueno, la tecnología no es un fin en sí mismo. El valor de la tecnología radica en lo que nos permite lograr. No podemos simplemente pensar en programas que, digamos, faciliten el acceso a la tecnología en sí, por ejemplo, no sé, tablets, celulares o lo que fuera, sino también pensar un poco más en los temas de alfabetización digital, o ir un poco más allá, incluso en los temas de competencias digitales, en donde ya no vemos a los usuarios de Internet como sujetos pasivos que solamente reciben información, sino como agentes con acción, con pensamiento crítico, que pueden tener cierto nivel de conciencia sobre los riesgos que existen en el mundo online, que también tengan noción sobre sus derechos, que tienen derecho a la privacidad de su información, a la seguridad, a todos estos aspectos. Y bueno, estudios como este nos abren puertas para ver más allá de lo que pasa en una escuela. Claro, este es un ejemplo de lo que pasa en la escuela, pero también podemos pensar un poco más allá con otro tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, estamos visibilizando toda la problemática a partir de lo que ya ha mencionado Miriam, de qué es lo que está ocurriendo por, digamos, probablemente una falta de habilidades o competencias digitales. Este tema ya está, digamos, en la currícula en la Unión Europea, por ejemplo, se habla mucho, hay mucha conciencia sobre el tema de las competencias digitales y cómo esto contribuye a formar ciudadanos con conciencia de derechos, con desarrollo en el tema educativo, trabajo y muchos otros. Entonces, también me llevó a pensar, a reflexionar en todo esto, el estudio. Bueno, también a lo largo de esta investigación, lo que me pareció muy interesante es cómo se trata de integrar todo el tema criminológico y ya la parte más social con las definiciones de violencia nos lleva a entender también cómo es que la violencia se viene normalizando, también como mencionó Lucía, ya se ve como algo ya que es parte de. Incluso el estudio menciona que esto es ya prácticamente hay como es como si hubiera un pacto, para no mencionar nada, ya se ve como algo del día a día, está encubierto incluso, menciona el estudio, a partir de la revisión que han realizado. Y también nos hacen notar cómo es que el entorno, los padres, los profesores, e incluso familiares, van a empezar a moldear la conducta de los adolescentes. Entonces, sí, definitivamente los invito a que vean el estudio en detalle porque esto nos ayuda a comprender cómo es que se va formando toda esta problemática. Y bueno, como ya ha mencionado Miriam también, en el estudio lo que se ven son relaciones entre, bueno, las dimensiones que ella ya ha mencionado y cómo esto está vinculado con la ciberviolencia. Entonces, lo que se ve es que, bueno, evidentemente un clima familiar positivo va a estar relacionado con una baja participación en actos delictivos y violentos, por ejemplo, ¿no? Por el contrario, si es que hay un ambiente familiar negativo o caracterizado por falta de comunicación o una comunicación negativa, entonces esto sí va a tener relación con adolescentes violentos, ¿no? Entonces hay una serie de factores psicológicos, por decirlo de alguna manera, que están vinculados más con la ciberviolencia. Otra cuestión que también me pareció bastante interesante de notar y que nos ayuda a ver cómo todo este problema al final se puede terminar acrecentando y siendo más grave, es el hecho de que los jóvenes que son víctimas pueden terminar siendo victimarios también posteriormente. Y al revés también, los que son victimarios también pueden terminar siendo víctimas. Entonces, se necesita, digamos, una comprensión amplia sobre los peligros que hay de compartir, por ejemplo, empezar a compartir información, fotos o lo que fuera, que es una práctica común entre los adolescentes, ¿no? Que va a empezar a generar acciones que involucren el daño, no solamente a la persona, sino a ellos mismos. Entonces es como, digamos, una bola de nieve que va a terminar generando muchos mayores problemas. Todo esto también nos lleva a pensar, por ejemplo, y aquí es para reflexión del equipo que ha desarrollado la investigación,
Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias o qué clase de respuestas o estrategias adoptan los jóvenes ante la ciberviolencia? En estudios en los que hemos desarrollado, que hemos visto también en evidencia internacional, hemos visto que, por ejemplo, esto ha llevado a que las personas se aíslen del mundo digital, cancelan sus cuentas, ya no quieren saber nada al respecto, y esto es, bueno, ya en este contexto en particular, no estar conectado con lo digital nos generaría bastantes dificultades, ¿no? Y esto muy aparte ya de las consecuencias a nivel psicológico, ¿no? Entonces, por ahí sería bueno empezar a pensar un poco qué estrategias se estarían generando para afrontar la ciberviolencia. Otra cosa que también para mí es importante es evaluar qué tan necesario sería, por ejemplo, desarrollar una tipología de violencia digital o ciberviolencia, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿no? Una categoría puede ser difundir sin conocimiento los datos e imágenes personales, otra amenazas, difamación, acoso, entre otros. Dado que el INDAGA también es parte del Ministerio de Justicia, sería importante identificar, tener súper claro cuáles son los principales derechos humanos que se estarían vulnerando en estos casos de ciberviolencia, ¿no? Por ejemplo, no sé, el derecho a la no discriminación, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la vida privada, entre otros. El marco jurídico en este punto va a ser importante también ver si es que se pueden adaptar leyes, si es que se pueden generar nuevas, no lo sé. Eso también debería, creo yo, ser parte de la reflexión. Y bueno, yo creo que lo dejo ahí. Bueno, una cosita adicional sí, en la que sí coincido con Lucía, es la necesidad de contar con un pilar cualitativo también para complementar los resultados del estudio, porque utilizando herramientas cualitativas en las cuales en el momento en el cual puede generarse mayor claridad o mayor evidencia sobre ciertos tipos de violencia y percepciones. Esta experiencia nosotros hemos tenido también en los estudios que hemos desarrollado desde el IEP, hemos hecho encuestas en varios países y luego cuando hemos hecho los estudios cualitativos ya en grupos focales hemos visto, por ejemplo, ¿no? Sí, que la violencia las mujeres la sufren más, o los estereotipos también, por ejemplo, los hombres utilizan el internet y las redes para trabajar, para informarse, y las mujeres para, digamos, buscar recetas de cocina, buscar consejos de belleza para ayudar a los niños en la escuela. Entonces, sí, definitivamente es muy importante que se cuenten con herramientas, bueno, con una perspectiva cualitativa. Y bueno, ahí lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Aileen, por tus comentarios. Aprovecho la oportunidad también para pedir disculpas por los problemas técnicos que de verdad a veces escapan ante nuestro control. Y bueno, a mí también me surgieron algunas reacciones con respecto al estudio. Estaba viendo también en la parte metodológica, sé que han participado un poquito más de 20 instituciones. Miren, cuéntanos algo más, ustedes saben algo más sobre las instituciones participantes, asumo que son públicas, aunque no lo señalan. ¿Qué otras cosas más podemos encontrar? O sea, ¿qué otros rasgos más podemos, ubicación, si se ubican en zonas calientes, en este mapa que ustedes bien claro lo tienen en su institución? Otra de las cosas más también, si esto no provoca más bien también hacer contrastes con otro tipo de instituciones, tal vez las privadas, o con otros distritos que también no se encuentran en el Callao o en otra zona. Y lo otro también, que a propósito de lo que dice Aileen, así como también hay podríamos decir también, si estos estudiantes, lo que te permite hacer un estudio cualitativo, es saber sobre las estrategias de resistencia que tienen estas personas que terminan siendo víctimas. Asumo de que deben tener estrategias de resistencia también y que usan la virtualidad para concretarlas. Entonces, esas son algunas reacciones. Miren, tenía también algunas preguntas. No sé si Miriam podrías hacer algunas preguntas puntuales a propósito de los primeros minutos en la que no estuvo ella, y en la cual fueron precisas tus preguntas. Lucía, me refiero a ti. ¿Tú tienes algunas preguntas, Lucía? Si podrías recordarlas, estas primeras preguntas que hacías a propósito, comentando el estudio, cuando ella no estaba en los primeros minutos. Gracias, Lucía.
Sí, claro. No, está muy bien. Muchas gracias. Aileen también, digamos, ha respondido mucho a los temas que hemos ido conversando. A ver, algunas cosas me parecen importantes. Una es saber si van a haber otros estudios en otras áreas del país para poder generar un conocimiento más cabal. Yo no sé si este es un problema que es más profundo en la costa, es un problema más profundo en las zonas, digamos, donde hay mucho más movimiento, como el Callao, que no es lo mismo el Callao que Puno o que Huancavelica. Creo que valdría la pena hacerlo. Lo segundo que me parece interesante es tratar de identificar, digamos, la participación o la tenencia de claves o de cuentas en las redes sociales. No sé si van a preguntar a los jóvenes en qué redes fueron víctimas, de qué tipo de, ya Aileen lo mencionó también, qué tipo de acciones. Me parece súper clave entrar en ese nivel de detalle. Lo tercero tenía que ver con lo cualitativo, hasta qué punto eso se puede, digamos, se puede ver con mecanismos cualitativos para ver si salen cosas distintas. Y bueno, lo cuarto un poco va en el marco de lo que tú decías también, hasta qué punto estos son, entendí yo que son colegios públicos, pero me gustaría una mayor definición de qué tipo de colegios son. Y si son solo públicos, sí valdría la pena tratar de avanzar con mecanismos similares en los colegios privados para entender también, donde probablemente hay un acceso similar, pero tal vez de mayor cantidad de horas o banda ancha, etcétera, a las redes de los jóvenes. Entonces, entender si ahí hay algún tipo de situación distinta o no. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Lucía. Entonces vamos a pasar entonces a los comentarios finales. Miriam, te vamos a dar unos 5 minutos para que, a propósito de los comentarios que dio Aileen y ahorita Lucía, nos comentes algo. 5 minutos. Ok, muchas gracias y a Aileen, a Lucía y a ti, Nick, por los comentarios. Y disculpen por los problemas técnicos que tuve al principio de la presentación. Mis disculpas. Bueno, me gustaría comentar con respecto a lo que ustedes también han mencionado. Para iniciar, quiero resaltar que este estudio ha sido un gran esfuerzo que ha implicado a muchas instituciones participantes. De hecho, se convierte en uno de los primeros esfuerzos para evidenciar la ciberviolencia en las instituciones educativas. Y se ha escogido al Callao por sus características que concentran mayor criminalidad en el Perú. Entonces, esto lo ha hecho objeto de estudio. También con respecto a los colegios, de hecho, en efecto, los 21 colegios escogidos para el estudio son colegios públicos. Estos colegios fueron escogidos bajo el parámetro de que en ellos se implementaban el plan piloto de tutores policiales. Y se quería más o menos ver esta relación, ¿no? En estos colegios se implementa este plan de tutores policiales, un acompañamiento policial porque hay presencia de violencia. Entonces, este contraste con la ciberviolencia, ¿no? En su principio. Bueno, y lo otro que me gustaría mencionar es con respecto a la normalización de la violencia. Es cierto que en hipótesis podría estar ocurriendo, más cuando, bueno, la provincia constitucional del Callao tiene las tasas más altas de violencia en el Perú, podría estar ocurriendo. Y bueno, el estudio con las limitaciones también en cuanto a la metodología, ya que se ha abocado más por el tema cuantitativo y ha dejado un poco de lado el tema cualitativo, evidencia la presencia de ciberviolencia. Es todo cuanto me gustaría comentar. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Ahora la intervención de Aileen. ¿Algunas reacciones? ¿Algo que quieras agregar? Sí, bueno, de repente mencionar un poco un aspecto que creo que es parte del otro estudio que han desarrollado también en Indada, pero para este caso también es relevante, que es el tema de la ciberseguridad.
Bueno, en el tema de la ciberseguridad, tenemos que, la ciberseguridad va a comprender todas las, digamos, el conjunto de tecnologías, procesos o políticas que puedan ayudar a los usuarios de Internet para poder reducir el impacto negativo, digamos, de eventos en el ciberespacio que sean producto de acciones deliberadas por parte de terceros. Entonces, el ciberbullying puede ser considerado un ciberdelito. Entonces, lo que yo quería mencionar es que en esta industria de ciberseguridad se cuenta básicamente con la participación de hombres. No hay una alta participación de mujeres, entonces, digamos, en las soluciones que se puedan plantear para este tipo de problemas, no están incluidas otras perspectivas. Para no hablar de hombre-mujer, digamos, no hay, digamos, una variedad en las opciones, en las perspectivas que se puedan implementar. Incluso en el mercado laboral de ciberseguridad, las mujeres que tengan, digamos, más habilidades o una mayor formación que los hombres terminan estando subrepresentadas en los cargos más altos. Entonces, bueno, esto tiene toda una serie de implicancias en cuanto a la participación de las mujeres en este tipo de industria, en qué se puede generar a partir de digamos ya en la formación, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Pero bueno, quería mencionarlo así como para que veamos que por ese lado también tendría que haber algún tipo de propuesta para que se incluya también esa perspectiva si es que queremos buscar algún tipo de solución. Y bueno, simplemente nuevamente recalcar que este estudio para mí constituye como un punto de partida, como que abre una puerta para ver más allá. Sí, estamos viendo qué es lo que pasa en las escuelas, pero también hay otras problemáticas de ciberviolencia en las universidades o para grupos vulnerables. Entonces, particularmente los invito a que lean el estudio y me ha ayudado un montón a ver para qué otras poblaciones puede haber impactos o cómo es que qué dinámicas puede haber, que se puede encontrar. Eso, y gracias. Claro que sí, Aileen, muchas gracias también. Entonces, también, o sea, genera reacción, genera curiosidad, genera inclusive llevar a cabo investigaciones con contrastes, comparaciones, ámbitos, etcétera. Entonces, cerramos entonces la mesa acá. Muchas gracias a las ponentes y a la comentarista. Gracias a Aileen, gracias Miriam, gracias Lucía, gracias a Aileen por su participación en esta mesa titulada Ciberviolencia escolar, características y percepciones en estudiantes del Callao. Agradecemos entonces a nombre del Instituto de Estudios Peruanos, al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Observatorio Nacional de Política Criminal Indaga por hacer posible la realización de esta mesa. Damos por culminada la sesión. El video de esta mesa lo podrán encontrar en las redes sociales del Instituto de Estudios Peruanos. Gracias por su participación a todos ustedes.